La mayor ironía de la política exterior estadounidense en 2026 acaba de quedar al descubierto gracias a la información publicada por The New York Times y The Wall Street Journal. Durante gran parte de su campaña, Donald Trump prometió restaurar la histórica alianza entre Washington y Arabia Saudita. Sin embargo, lo que ocurrió en la práctica fue exactamente lo contrario. En uno de los momentos más delicados de la crisis en el Golfo Pérsico, Riad rechazó una solicitud que Washington consideraba clave para llevar a cabo una operación militar contra Irán. Y no se trataba de una petición menor. Toda la misión dependía del acceso al espacio aéreo y a las bases militares sauditas. Sin esa autorización, la operación quedó cancelada en menos de 48 horas. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores saudita aterrizaba en Pekín para reforzar el diálogo con China. Mantenía conversaciones directas con Teherán y dejaba claro que, desde la perspectiva del liderazgo saudita, los intereses nacionales del reino ya pesaban más que cualquier compromiso automático con Washington. ¿Estamos ante un cambio estructural en el orden internacional? Todavía es pronto para afirmarlo. Pero hay algo que ya parece evidente. La relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita nunca volverá a analizarse de la misma manera. Bienvenidos a Ajedrez del Capital. En el video de hoy vamos a entender por qué Arabia Saudita decidió decirle no a la mayor potencia militar del planeta. Cómo esa decisión puede acelerar la reorganización de las alianzas en Oriente Medio. ¿Por qué China aparece como una de las grandes beneficiadas de esta crisis? Y sobre todo, ¿qué consecuencias podría tener todo esto para el precio del petróleo, la inflación mundial e incluso las tasas de interés en muchos países? Así que deja tu me gusta, porque hoy hay mucho que analizar. Y abramos el mapa. Durante décadas, la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita fue considerada uno de los pilares de la seguridad en Oriente Medio. Todo comenzó en la década de 1940, cuando el presidente Franklin Roosevelt y el rey Abdulaziz alcanzaron un entendimiento estratégico que marcaría la política regional durante generaciones. A partir de ese momento se consolidó una especie de acuerdo informal. Arabia Saudita garantizaba un suministro estable de petróleo para la economía mundial y, a cambio, recibía protección militar por parte de Estados Unidos. Ese modelo sobrevivió a la Guerra Fría, a las guerras del Golfo, a los atentados del 11 de septiembre y a numerosas crisis regionales. Pero el mundo ha cambiado. En los últimos años, Arabia Saudita ha experimentado una transformación profunda bajo el liderazgo del príncipe heredero Mohammed bin Salman, conocido internacionalmente como MBS. El reino puso en marcha un ambicioso plan para diversificar su economía, redujo su dependencia de Estados Unidos y comenzó a fortalecer sus relaciones con potencias como China, India e incluso con antiguos rivales, entre ellos el propio Irán. Quizá el símbolo más claro de ese cambio llegó en 2023, cuando Pekín logró mediar en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Irán. Hasta hace pocos años, resultaba casi impensable imaginar a China desempeñando un papel de ese nivel en una región tradicionalmente influenciada por Washington. Y esta transformación no ocurrió por casualidad. Los dirigentes sauditas comprendieron que un mundo multipolar les ofrecía muchas más opciones. En lugar de depender de un único aliado estratégico, comenzaron a construir relaciones con varias potencias al mismo tiempo, ampliando su margen de maniobra y fortaleciendo su autonomía en política exterior. Tras la escalada militar entre Irán e Israel, el estrecho de Hormuz volvió a convertirse en uno de los puntos más sensibles del planeta. Para quienes no siguen de cerca esta región, conviene hacer una breve explicación. El estrecho de Hormuz es un corredor marítimo muy estrecho que conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico. Puede parecer un simple detalle geográfico, pero por esa ruta transita aproximadamente el 20% del petróleo, que se consume en todo el mundo. En otras palabras, es una auténtica válvula de la economía mundial. Si ese paso se interrumpe, millones de barriles dejan de llegar al mercado internacional, el precio del petróleo se dispara y prácticamente todas las economías terminan sintiendo las consecuencias. Fue precisamente ante las amenazas de Irán contra la navegación comercial, cuando Estados Unidos anunció, el 4 de mayo, el inicio de la llamada Operación Project Freedom. El objetivo era escoltar buques mercantes mediante un amplio despliegue militar que incluía más de 100 aeronaves, además de buques de guerra posicionados estratégicamente en la región. Sobre el papel, parecía una contundente demostración de fuerza, pero existía un detalle fundamental. Toda la operación dependía del acceso al espacio aéreo y a las instalaciones militares de Arabia Saudita. Y fue entonces cuando ocurrió algo que muy pocos esperaban. Riad simplemente respondió que no. Según la información publicada, Donald Trump habló personalmente con Mohammed bin Salman durante 3 días consecutivos intentando convencerlo de cambiar de postura.
Además, figuras clave de la administración estadounidense, como Guy de Vance, Marco Rubio, Steve Witkoff y Jared Kushner, también participaron en una intensa ofensiva diplomática para revertir la decisión. Sin embargo, la respuesta saudita nunca cambió. Sin autorización para utilizar la infraestructura del reino, la operación Project Freedom fue cancelada antes de completar 48 horas. Y aquí surge una pregunta inevitable. ¿Estamos simplemente ante un desacuerdo entre dos aliados? ¿O estamos presenciando el inicio de una transformación mucho más profunda en el equilibrio de poder de Oriente Medio? Para responder esa pregunta, primero debemos entender por qué Mohammed bin Salman decidió asumir un riesgo diplomático de semejante magnitud. De acuerdo con la información publicada, existían tres razones principales. La primera era evitar que Arabia Saudita quedara arrastrada directamente a una guerra regional. Desde la perspectiva de Riad, permitir que aviones estadounidenses utilizaran su territorio convertiría inmediatamente al país en un objetivo prioritario para posibles represalias iraníes. De hecho, durante los enfrentamientos más recientes, instalaciones sauditas ya fueron atacadas con misiles y drones, lo que reforzó aún más esa preocupación. La segunda razón estaba relacionada con la economía mundial. Las autoridades sauditas llevaban tiempo advirtiendo a Washington que una escalada militar podía terminar provocando el cierre del estrecho de Hormuz. Y si eso llegaba a ocurrir, el impacto sobre el mercado petrolero podría desencadenar una nueva ola de inflación global extremadamente difícil de controlar. Vale la pena detenernos un momento para entender por qué esto es tan importante. Cuando hablamos de inflación, nos referimos al aumento generalizado de los precios en la economía. Si el petróleo se encarece, también aumentan los costos del transporte, de la producción industrial y de la distribución de bienes. Como consecuencia, una enorme cantidad de productos termina costando más para consumidores y empresas. Y existe una tercera razón que, desde el punto de vista geopolítico, probablemente sea la más relevante de todas. Cada vez más dirigentes sauditas consideran que Estados Unidos es hoy un socio menos predecible que en décadas anteriores. Según esa visión, decisiones tomadas de manera impulsiva podrían poner en peligro la estabilidad de todo el Golfo Pérsico. Ahora bien, también es importante analizar la posición de Washington. Desde la perspectiva estadounidense, garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Hormuz es una cuestión de seguridad internacional. No se trata únicamente de proteger los intereses de Estados Unidos. Una parte muy importante del comercio internacional depende de esa ruta marítima. Además, Washington sostiene que una respuesta firme frente a Irán es necesaria para impedir nuevos ataques contra embarcaciones comerciales y preservar la estabilidad del suministro energético mundial. En otras palabras, ambas partes creen estar defendiendo su propia seguridad. Y precisamente por eso, esta crisis se ha vuelto tan delicada. Lo más interesante es que las consecuencias comenzaron a hacerse visibles casi de inmediato. Tras el fracaso de la operación, aparecieron informaciones que indicaban que Washington estaba evaluando retrasar la entrega de sistemas interceptores de misiles destinados a Arabia Saudita. Al mismo tiempo, dentro del Pentágono comenzaron a debatirse posibles reducciones de la presencia militar estadounidense en el reino. Poco después, ocurrió otro episodio que llamó poderosamente la atención. Mohammed bin Salman rechazó participar en la reunión del G7 y casi de inmediato. Marco Rubio emprendió una gira por el Golfo visitando Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahrein. Arabia Saudita quedó fuera del itinerario. En diplomacia, este tipo de gestos rara vez se interpreta como una simple casualidad. Mientras tanto, Riad intensificaba su acercamiento a Pekín. Y aquí llegamos a uno de los puntos más importantes de toda esta historia. China ya no aparece únicamente como el mayor comprador de petróleo saudita. También está intentando consolidarse como un actor capaz de mediar en los principales conflictos de Oriente Medio. Fue Pekín quien facilitó el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Irán en 2023. Y ahora, una vez más, vemos a altos funcionarios sauditas reforzando el diálogo con las autoridades chinas, mientras mantienen abiertos los canales de comunicación con Teherán. ¿Significa eso que la influencia de Estados Unidos en la región ha terminado? Todavía no. Estados Unidos sigue siendo la mayor potencia militar del mundo y mantiene una presencia estratégica muy importante en Oriente Medio. Sin embargo, lo que sí parece estar ocurriendo es que los países de la región buscan ampliar sus opciones estratégicas. En otras palabras, quieren depender cada vez menos de una sola potencia. Y ese cambio puede tener consecuencias mucho más profundas de lo que parece a simple vista. Porque cuando varios actores compiten por influencia en una misma región, el equilibrio de poder se vuelve mucho más complejo y las alianzas dejan de ser tan previsibles como antes.
Pero existe otro aspecto que casi siempre termina afectando al resto del mundo: la economía. Si hubiera que resumir toda esta crisis en una sola palabra, esa palabra sería petróleo. Cada vez que aumenta el riesgo de una interrupción en el estrecho de Hormuz, los mercados financieros reaccionan casi de inmediato. Aunque el estrecho permanezca abierto, la simple posibilidad de que el tránsito marítimo pueda verse afectado hace que los inversores incorporen una prima de riesgo al precio del barril. Y eso repercute también en los contratos de futuros, en los seguros marítimos y en los costos logísticos internacionales. ¿Y qué ocurre cuando el petróleo sube de precio? Prácticamente toda la economía empieza a sentir el impacto. Los combustibles se encarecen, el transporte cuesta más, mover alimentos y materias primas se vuelve más caro. Las empresas ven aumentar sus costos de producción. Y poco a poco, esos incrementos terminan trasladándose al consumidor. Es precisamente así como la inflación gana fuerza. Cuando la inflación aumenta, los bancos centrales suelen tener más dificultades para reducir las tasas de interés. Vale la pena explicar brevemente por qué. Los bancos centrales son las instituciones encargadas de mantener la estabilidad de los precios. Una de sus principales herramientas son las tasas de interés. Si la inflación permanece elevada, normalmente se ven obligados a mantener los tipos altos durante más tiempo para contener el aumento de los precios. Eso significa que el crédito continúa siendo más caro para familias y empresas, lo que puede frenar el consumo, la inversión y el crecimiento económico. Por eso una crisis geopolítica en Oriente Medio puede terminar teniendo consecuencias muy concretas, incluso para personas que viven a miles de kilómetros de distancia. En el caso de Brasil, por ejemplo, un aumento sostenido del precio del petróleo podría ejercer una presión adicional sobre la inflación y, dependiendo de la intensidad del movimiento, influir también en las expectativas sobre la futura evolución de la tasa Selic. Pero hay otro efecto que merece atención. Brasil es uno de los grandes productores de petróleo del mundo y cuenta con importantes reservas en el presal. En un contexto de mayor inestabilidad en Oriente Medio, los países considerados proveedores más estables pueden ganar relevancia estratégica para los mercados internacionales. En otras palabras, existe un lado negativo relacionado con el aumento de la inflación, pero también un posible beneficio geopolítico para exportadores capaces de ofrecer un suministro más seguro y confiable. Ahora bien, a partir de este punto entramos claramente en el terreno de las hipótesis. Nadie puede afirmar con certeza cómo evolucionará esta situación en los próximos meses. Un primer escenario sería una normalización gradual de las relaciones entre Washington y Riad, especialmente si el alto el fuego continúa respetándose y las negociaciones diplomáticas logran avanzar. En ese caso, ambos países podrían encontrar un punto de equilibrio que les permitiera preservar una alianza que, durante décadas, ha sido una de las más importantes de Oriente Medio. Pero existe un segundo escenario que también merece atención. Arabia Saudita podría profundizar aún más su acercamiento a China e Irán, consolidando una política exterior mucho más independiente de los intereses estadounidenses. Si esa tendencia se confirma, podríamos estar presenciando una transformación histórica en el equilibrio de poder de la región. Y todavía existe un tercer escenario, probablemente el más preocupante. Si las hostilidades vuelven a poner en riesgo la seguridad del estrecho de Hormuz, el mundo podría enfrentarse a una nueva escalada del precio del petróleo. Eso no solo incrementaría la inflación en numerosas economías, sino que también añadiría presión sobre los bancos centrales, dificultando la reducción de las tasas de interés y frenando el crecimiento económico global. Sin embargo, es importante dejar algo muy claro. Por ahora, estos siguen siendo escenarios posibles, no son hechos confirmados. Y en geopolítica, distinguir entre lo que ya ocurrió y lo que todavía podría ocurrir es fundamental para comprender correctamente la realidad. Lo que sí constituye un hecho es otro. Arabia Saudita demostró que hoy posee suficiente margen político para rechazar una petición directa de la Casa Blanca. Y, por sí solo, ese gesto ya representa un cambio significativo en el tablero internacional. Durante décadas muchos consideraban que la relación entre Washington y Riad funcionaba bajo una lógica muy clara. Estados Unidos marcaba el rumbo y Arabia Saudita acompañaba sus decisiones. Hoy esa percepción parece estar cambiando. Todo indica que estamos entrando en una etapa en la que ambos países negocian desde posiciones mucho más autónomas. Y cuando eso sucede, el equilibrio de poder en Oriente Medio comienza inevitablemente a redefinirse. La gran pregunta es la siguiente: ¿estamos simplemente ante una crisis diplomática pasajera o acabamos de presenciar uno de los primeros capítulos de un nuevo orden geopolítico en Oriente Medio? Quiero conocer su opinión. ¿Creen que el acercamiento entre Arabia Saudita, China e Irán seguirá fortaleciéndose en los próximos años?
¿O piensan que Estados Unidos logrará reconstruir esta alianza histórica y recuperar la influencia que durante décadas ejerció sobre el reino saudita? Déjenme su respuesta aquí en los comentarios. Será muy interesante conocer los diferentes puntos de vista. Y si les ha gustado este análisis, no olviden dejar su me gusta, compartir este video con quienes siguen de cerca la geopolítica y la economía internacional. Y si todavía no forman parte del canal, aprovechen para suscribirse. Aquí analizamos los grandes acontecimientos que están redefiniendo el equilibrio del poder mundial, siempre con contexto, datos y una mirada de largo plazo. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.